Capítulo 5. Salomón. Instrumento para la ejecución del proyecto de Dios. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel 4:22. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas 7:1. Hemos empezado a ver cómo quiere servirse el Señor de nosotros a fin de volver a traer su gloria en medio de su pueblo. En el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, mediante el arrepentimiento y la fe en su obra acabada, entramos enseguida en una séptupla participación de nuestro Señor, así como en su propósito. Él perdona nuestros pecados, aunque sean muchos, y al mismo tiempo nos introduce en una colaboración con Él y nos hace partícipes de Él eternamente. Es en efecto un gran misterio que nosotros, seres humanos, llenos de flaquezas, podamos ser obreros y colaboradores de Dios, asociados a un propósito muy grande y elevado. Ser sus colaboradores es un gran honor que recibimos por fe. Vimos cómo penetró el pecado en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Elí. En aquellos días la palabra de Dios escaseaba y las visiones no eran nada frecuentes. Muy pocas personas conocían la voz de Dios, sus caminos y su palabra. Los hijos del sacerdote practicaban cosas inicuas, horribles. Se apropiaban con violencia de lo que estaba destinado a ser ofrecido a Dios. Por esta razón, el arca del pacto fue tomada y llevada de en medio de Israel, y la gloria se fue. Hoy día podemos observar el mismo estado de cosas, las mismas condiciones en el pueblo de Dios en general. Hay esterilidad, infantilismo, bancarrota espiritual a causa del pecado, la inmundicia, la rebelión, la desobediencia. Pero ahora el Señor Jesucristo quiere que seamos sus colaboradores para traer de nuevo su gloria en medio de su pueblo. Por Ana aprendemos a orar para conocer la voluntad de Dios y satisfacer su necesidad misma, siendo de ese modo sus colaboradores. Por Samuel, el Señor nos muestra cómo llegar a ser sus voceros, cómo conocer y oír su voz y obedecerle enteramente. Por el ejemplo de Samuel aprendemos también a no ser gobernados por las circunstancias exteriores o las apariencias, sino por las realidades interiores. Por David aprendemos a entrar en el plan de Dios en cuanto a nuestra vida individual, familiar y corporativa. Por último, mediante el ejemplo de Salomón, aprendemos a servir a Dios en perfecta paz y en completa obediencia y sumisión. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de Reyes 6:7. Este edificio era único. No creo que en el mundo entero se encuentre otro que se le asemeje. Hasta para construir una simple choza hacen falta martillos y otros instrumentos, pero para ese edificio la Escritura afirma que ni martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro se oyeron en la casa mientras se estaba construyendo. Era un edificio de gran magnitud para el que se usaron piedras grandes, labradas y de mucho valor, y mandó el rey que trajesen piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Primera de Reyes 5:17. Con mucha precaución, minuciosidad y exactitud se fueron preparando todas esas piedras. Se labraron según el plano, el perfecto modelo que Dios había dado a David por escrito. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Primera de Reyes 5:18. En Primera de Crónicas 28:19 hemos visto también que Dios reveló a David cada detalle de esta construcción. Cada detalle vino, pues, del cielo, escrito por Dios mismo. Hoy día, para construir un edificio importante, los arquitectos han de pasar mucho tiempo, a veces meses, para hacer los cálculos y trazar los planos.
Pero para los planos del templo, Dios no empleó arquitecto ni ingeniero. Dios mismo dio el plano preciso y detallado de esta construcción, indicando sus dimensiones, sus materiales y cada detalle. Por lo tanto, los obreros que se ocuparon de la preparación del material, los canteros y los carpinteros de armas, no tuvieron más que trabajar según el escrito de Dios, consultando constantemente este plano para ejecutarlo con fidelidad. Era una obra maravillosa. En cuanto las piedras estuvieron listas, el armazón fue preparado, cortado y pulido escrupulosamente según el plano divino, de modo que todo se ajustó con exactitud perfecta, pues la mano de Dios estaba sobre todos los obreros, los canteros, los albañiles, los carpinteros, etc. Ellos no habrían podido ejecutar esta obra con su propia sabiduría, inteligencia o capacidades humanas. Así, todo este edificio hablaba de la mano de Dios, de su sabiduría, del orden divino y del propósito de Dios. Para tomar parte en la construcción del edificio de Dios, en el sentido espiritual, cualquiera que sea nuestra participación, nuestra mente debe estar libre de codicia, de celos, de animosidad y de toda intención de discusión, disputa o riña. La obra de Dios puede progresar y realizarse solamente en la paz y la unidad y la humildad. Desde el punto de vista humano, David estaba dotado de grandes cualidades cuando Dios lo escogió. Véase 1 Samuel 16-18. Era un joven temeroso de Dios y lleno de celo por Dios. Como vemos en 1 Samuel 17-47, cuando dijo: «Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Pero Dios ve las cosas más allá que el hombre. Había en David mucha sabiduría y capacidades humanas, de las que debía primero ser liberado para que se le confiara el diseño del templo. Por eso Dios lo estuvo preparando durante 8 años. Le tuvo que hacer pasar por toda clase de aflicciones, pruebas, sufrimientos y experiencias duras y difíciles. Incluso siendo ya rey, Dios le llevó por 2 veces a una era, lugar en el que se separa el buen grano de la paja, para quitar de su cerebro toda esa sabiduría, esa inteligencia y cualificaciones humanas. Allí aprendió importantes lecciones. Véase 1 de Crónicas 13:9 y 2 de Samuel 24. Pues lo que nosotros llamamos sabiduría e inteligencia, Dios lo llama paja y heno. Por esta misma razón, Dios tuvo que guardar a Moisés 40 años en el desierto antes de poderle revelar el modelo del tabernáculo. Debía olvidar todo lo que había aprendido en Egipto. Con todo, Dios le advierte solemnemente: «Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte». Éxodo 25:40. Ni Moisés, ni David, ni Salomón podían cambiar o modificar el modelo revelado. Y, sin embargo, lo que Moisés y Salomón ejecutaron no fueron sino sombra de esta construcción nueva y espiritual que Dios está llevando a cabo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Hebreos 8:5. Esta casa celestial, Dios la está edificando ahora con nuestra colaboración. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir,
pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hebreos 3, del 1 al 9. Noten bien lo que dice el versículo 6, la cual casa somos nosotros. Lo que Moisés construyó y lo que Salomón edificó más tarde duraron cierto tiempo. Aunque el tabernáculo y el templo fueron muy gloriosos en su época, tenían un día que dejar de existir, pero lo que el Señor está construyendo ahora, con nuestra colaboración, permanecerá para siempre. En el tabernáculo y después en el templo, la gloria se manifestó por poco tiempo, mientras que ahora esta gloria que el Señor desea revelar será por la eternidad. Seamos vigilantes para seguir siendo sus colaboradores bajo la autoridad, la realeza y el señorío del Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. La advertencia que el Señor nos da es esta: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. Todo lo que se construyó en el tiempo de Moisés y de Salomón fue solo sombra de la casa espiritual del Señor Jesucristo que se está edificando actualmente. Veamos lo que sucedió al terminarse la obra del templo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas 7:1. Fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto y los sacrificios que estaban sobre el altar. Esto nos recuerda y nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el pecador que se acerca a Dios le es agradable. Todos esos sacrificios del pasado, aunque muy numerosos, nunca pudieron justificar a un solo pecador ante la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo, por su sacrificio único y perfecto, nos lleva a la perfección para siempre. No tenemos ya necesidad de otro sacrificio. Aún más, Él mismo es nuestro sumo sacerdote para siempre en los cielos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7, del 22 al 27. Nuestro Señor Jesucristo, en calidad de sumo sacerdote, ejerce su ministerio intercediendo sin cesar ante Dios por nosotros, a causa de nuestros fallos y continuas flaquezas. Por el sacrificio único de sí mismo, el Señor Jesucristo nos hace completos para siempre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, del 16 al 18. El Señor Jesucristo habría podido venir a la tierra en forma de ángel, si hubiese querido, pero el versículo 16 dice: socorrió a la descendencia de Abraham. Se hizo pues un hombre semejante a nosotros,
y después de su bautismo, durante 40 días, el diablo hizo presión sobre él con todas las tentaciones que pueden acosar a un ser humano de cualquier edad y origen. Véase Lucas 4:2. En la Biblia, el número 40 representa la prueba. El Señor Jesucristo dejó confuso al diablo, pues en su cuerpo humano hizo frente a tentaciones de toda clase, triunfando en nuestro lugar y a nuestro favor. Por eso, cuando viene una tentación de cualquier índole, podemos inmediatamente acudir al Señor y decirle: Señor Jesucristo, tú eres mi sumo sacerdote, ayúdame por favor a triunfar de esta y de esa situación. Y el Señor contesta: sí, hijo mío, yo mismo he pasado por todas esas tentaciones que tú conoces ahora, y por ti he triunfado de todas. Entonces el Señor nos perdona, nos lava, nos purifica con su preciosa sangre y de esa manera nos restablece y rehabilita. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Le recibimos como nuestro Salvador y al mismo tiempo como nuestro sumo sacerdote. Él es verdaderamente poderoso para salvarnos hasta la perfección, haciéndonos perfectos de sus celestes perfecciones. No es necesario que veamos el fuego descender sobre nuestros sacrificios, porque el Señor Jesús ya lo hizo en nuestro favor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, y por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Primera de Reyes 8, del 1 al 8. Cuando acabaron la obra, trajeron el arca y la pusieron en el lugar santísimo. Así, antes de que comprendamos el designio que Él ha concebido al salvarnos, hemos de dar al Señor Jesucristo un completo gobierno y dominación de todo nuestro ser. El templo se componía de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 1. En el atrio estaba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce en la que los sacerdotes debían lavarse los pies y las manos. 2. En el lugar santo había 3 objetos: el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de oro para el incienso. 3. En el lugar santísimo estaba el altar del pacto y sobre el altar, sirviendo de tapa, el trono de misericordia o el propiciatorio sobre el que se hallaban 2 querubines. En el atrio brillaba la luz solar. En el lugar santo era alumbrado por el candelero de oro día y noche. Y en el lugar santísimo ninguna luz del exterior penetraba. Allí brillaba exclusivamente la luz divina. Una sola vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote podía pasar detrás del velo para entrar en el lugar santísimo. En ese día, el sumo sacerdote ofrecía la sangre del sacrificio y esparcía sobre el propiciatorio la cubierta de oro del arca. La multitud de creyentes se reunía en el atrio y delante del templo. No les estaba permitido penetrar en el interior.
Muchos traían animales para ofrecerlos con holocaustos, como sacrificios de paz, sacrificios por el pecado y de expiación. Todos estos sacrificios nos hablan del sacrificio único y completo del Señor Jesucristo. Luego debían poner sus manos sobre esos animales y confesar sus pecados. Los animales eran entonces sacrificados en su favor. El sumo sacerdote se ponía sus vestiduras sagradas, tomaba la sangre del sacrificio y la llevaba detrás del velo en el lugar santísimo. Ahora imagínense al sumo sacerdote rociando con esta sangre el propiciatorio que cubría el arca del pacto. De repente desciende fuego del cielo, consumiendo la sangre rociada sobre el propiciatorio. Era la prueba de que el Dios Santo estaba satisfecho, de que el sacrificio a favor del pueblo, ofrecido por el sumo sacerdote, había sido acepto, de que los pecados del pueblo habían sido perdonados gracias a la sangre del sacrificio. Fuera, el pueblo esperaba con ansiedad. El sacerdote salía entonces para decirles: «Pueblo, regocijaos, el Dios Santo ha perdonado vuestros pecados». Al ofrecer la sangre por vosotros, rociándola sobre el propiciatorio de oro, sobre el trono de misericordia, vi el fuego que descendió y consumió la sangre hasta la última gota. Dios ha perdonado todos vuestros pecados. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Todos se ponían a cantar, pues era el día más feliz para toda la nación. Esto sucedía una vez al año, pero el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, celestial y eternal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este acontecimiento tuvo lugar muy temprano, en la mañana de la resurrección. En Juan 20:17 leemos: Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Comparemos ahora este versículo con Mateo 28:9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve», y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En el primer caso, el Señor dice a María Magdalena: «No me toques». Pero en el segundo caso, en esta nueva aparición que sucedió unos minutos más tarde, las mujeres se acercan y le abrazan los pies. El Señor Jesucristo permite entonces que le toquen. Estos dos sucesos tuvieron lugar en la mañana de la resurrección. ¿Por qué le dijo a María: «No me toques»? Él mismo nos da la respuesta: «Porque aún no he subido a mi Padre». Dice claramente: «Aún no he subido». Quiere decir que después de su resurrección, antes que nadie pudiese tocarle, nuestro Señor tenía primero que subir al cielo con una intención muy precisa. ¿Para qué subió? En calidad de eterno sumo sacerdote, fue al cielo para ofrecer su propia sangre en nuestro favor, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. En el Salmo 16:10 tenemos una profecía: «Porque no permitirás que tu amado vea la corrupción». Esto significa que el cuerpo físico del Señor Jesucristo no se puede corromper como ocurre con el nuestro. En el instante mismo en que nuestro corazón cesa de latir, nuestro cuerpo sufre los efectos de la descomposición. Es inevitable, por mucha fuerza y salud que hayamos tenido. Pero según esta profecía, el cuerpo del Señor Jesucristo no conoció la corrupción porque tenía un cuerpo santo, nunca pecó, jamás conoció el pecado. Es el único que ha sido santo del todo, nació por el Espíritu Santo y es perfectamente santo. Por esta razón, su cuerpo nunca conoció la corrupción. No había ningún olor en el sepulcro del Señor. Por consiguiente, su sangre no vio nunca la corrupción. Ahora, díganme, ¿qué ocurrió con la sangre del Señor Jesús? Mientras oraba en el jardín de Getsemaní, la gente
La sangre salió de su frente como gotas de sudor. Cuando le hincaron la corona de espinas, la sangre brotó de su cabeza. Le azotaron con látigos de hierro y la sangre fluyó de sus heridas. Cuando lo clavaron en la cruz, la sangre corrió de sus manos y pies. ¿Qué sucedió con esta sangre? No podía quedar en tierra y secarse como la nuestra por ser incorruptible. Es una sangre santa en sumo grado. Muy temprano, en la mañana de la resurrección, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, cogió su propia sangre y la llevó al cielo en nuestro favor. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9:17. En calidad de sumo sacerdote celestial y eterno, Él cogió su sangre y la llevó para presentarla una vez para siempre a nuestro favor. Es un sacrificio de un valor eterno, un sacrificio perfecto. Por esa sangre somos perdonados, purificados, lavados, reconciliados y santificados. Esta sangre hizo expiación por nosotros y jamás su eficacia podrá agotarse. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Por eso tenemos una libertad tan grande para entrar en el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Volvamos al templo de Jerusalén. La obra está acabada. El sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo una vez al año para obtener el perdón y la reconciliación. Pero ahora nuestros pecados han sido perdonados, quitados, alejados de una vez para siempre. Por eso podemos acercarnos a Dios con toda seguridad e invocarle. Por la virtud de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, podemos venir a Dios y ser sus colaboradores. Por medio de su sangre podemos acercarnos a Él a cada instante, con cualquier necesidad, y contemplar la gloria de Dios por la eternidad. En aquellos días, después de ofrecer una vez al año el sacrificio por el pecado, el sumo sacerdote tenía también el privilegio de oír la voz de Dios por medio del Urim y Tumim. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevarás siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Éxodo 28:30. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Números 27-21. El sumo sacerdote debía ponerse primero una bella túnica blanca de lino fino. Por encima el manto azul con granadas y campanillas alrededor del borde. Sobre él el maravilloso efod de 5 colores. Encima de este, sobre el pecho, llevaba el pectoral con 12 piedras muy preciosas. Dentro del pectoral estaban el Urim y el Tumim, y en la cabeza llevaba la mitra con una lámina de oro puro por delante, a guisa de diadema. Así, por medio del Urim y Tumim, el sumo sacerdote podía oír la voz de Dios y contestar a las preguntas de los que venían a él para conocer la voluntad y el plan de Dios. Hasta hoy nadie sabe cómo funcionaban el Urim y Tumim. Era el único medio del que disponía el sacerdote para conocer y discernir el pensamiento y la voluntad de Dios. Ahora, para el creyente, el Señor Jesús mismo es este Urim y Tumim. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43:3. Dicho de otro modo, haz que salga tu luz y tu verdad, que ellas me conduzcan a tu santo monte, a tu tabernáculo, a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43:4. El Señor Jesús es mi Urim y Tumim. Él es mi luz y mi verdad.
Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Señor Jesucristo no es únicamente mi Salvador, mi Redentor y mi sumo sacerdote. Él es al mismo tiempo mi Urim y Tumim. Es con su ayuda que puedo oír la voz de Dios y así tener mi parte y el cargo que he de desempeñar en la construcción de su tabernáculo celestial. Siendo yo mismo una parte de esta morada celestial, puedo contemplar la gloria de Dios y llegar a ser una parte de esta gloria. Por eso, en nuestros días, la gloria de Dios puede verdaderamente descender en nosotros y sobre nosotros, a fin de que podamos oír la voz apacible y delicada de Dios, día a día. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hebreos 3, 6 y 7. Estoy convencido de que cada creyente puede oír hoy la voz de Dios. Primeramente tenemos que ser lavados, purificados, santificados por su preciosa sangre. Por esta razón, el Señor Jesús dijo a María: no me toques. Antes debía subir al cielo en calidad de sumo sacerdote para limpiarnos con su sangre preciosa. Y ahora cada creyente puede recibir y comprender el pensamiento de Dios, su voluntad, su plan, su propósito. Al ser miembros de la casa de Dios, los creyentes pueden gozar de la presencia y la gloria de Dios porque el lugar de morada de Dios está en su iglesia. La plenitud de Dios se encuentra solo en su iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 22 al 23. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 21 al 22. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Y para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, del 17 al 21. La morada de Dios es la Iglesia, y la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer solo por medio de su Iglesia. La plenitud del amor de Dios está en su Iglesia, y es a través de ella que se puede ver. La gloria de Dios, en su plenitud y por la eternidad, se manifiesta en la Iglesia. En vista de todo esto, hemos aprendido y debemos aprender a oír la voz de Dios, y oyendo su voz, tenemos parte en la casa de Dios. Esta casa, esta Iglesia, está destinada a expresar y a mostrar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros puede participar en esta Iglesia gozando de la perfecta paz de Dios, estando sumisos a su realeza y a su señorío.